Hola, ¿cómo están? Yo soy Máximo Estupiñán, experto internacional en currículo por competencias, y en esta masterclass te vamos a familiarizar con los 3 enemigos más usuales y extendidos de las competencias. Bueno, normalmente cuando hablamos de competencias estamos hablando de un enfoque, pero este enfoque consiste en identificar competencias en campos profesionales. Entonces, para poder ejecutar, implementar y obtener los beneficios del enfoque, yo tengo que cumplir con ciertos requisitos técnicos, pero curiosamente que no obedecen necesariamente al enfoque, porque el campo de las competencias pertenece al campo del currículum, ¿correcto? Pero el currículum no se mete con la didáctica. Curiosamente, esta relación es fundamental de entenderla, porque la mayoría de universidades piensa que por el hecho de adoptar el enfoque por competencias van a obtener resultados de manera inmediata. Lo interesante aquí consiste en que tú entiendas que el enfoque por competencias obedece al campo curricular, mientras que para poder implementar ese currículo por competencias, usted va a depender no solo del currículo, usted va a depender de la didáctica. ¿Correcto? Entonces, no hay currículo que se pueda ejecutar sin didáctica. La didáctica es la encargada de implementar el currículo. No hay otra manera. Entonces, si yo tengo una competencia o un conjunto de competencias en una carrera, estas competencias no se ejecutan solas. Las competencias solo pueden lograrse a través de la didáctica. ¿Correcto? Entonces, estos son elementos fundamentales para que tú entiendas de qué manera el enfoque por competencias puede potenciarse o puede sufrir una serie de limitaciones. Limitaciones porque la mayoría de universidades e instituciones educativas superiores todavía no comprende cuáles son esos factores centrales que van a ralentizar, a limitar el desarrollo de las competencias, o que por el contrario, si se alertan y toman las medidas necesarias, van a poder potenciar los beneficios del enfoque. Vámonos primero con el factor número 1. Uno de los principales debilitantes de las competencias es la concepción, la definición, los fundamentos de este enfoque. La competencia es un hecho económico. Eso es lo primero que tienen que entender las universidades y los institutos superiores. Una competencia no es un hecho académico, no es un hecho educativo. La competencia es un hecho económico. Si yo sumo todas las competencias de la población en un país, para eso yo tengo un PIB. Para eso yo tengo, y eso va a repercutir, las competencias de una población en un país va a repercutir en el PIB per cápita. Entonces, las competencias son desempeños especializados que realizamos dentro siempre de una actividad económica. Entonces, ¿existe una competencia fuera de una actividad económica? No existe, es imposible. Entonces, toda competencia siempre se ubicará dentro de una actividad económica, porque la competencia solo existe cuando existe trabajo. Efectivamente, el objeto de estudio del enfoque por competencias, el objeto de estudio es el trabajo, número 1. O sea, el enfoque por competencias es la única ciencia que estudia qué se hace en el trabajo. En segundo lugar, en el enfoque por competencias, el objeto de estudio no solo es el trabajo, sino que la unidad de información es el trabajador. Tercero, a esos trabajadores se les tiene que organizar en muestras. Y cuarto, esas muestras tienen que ser administradas mediante métodos internacionales. Ahí están las 4 condiciones científicas del enfoque por competencia. Objeto de estudio, el trabajo. Unidad de información, trabajadores expertos. Validez matemática, muestras representativas de trabajadores expertos. Y 4,
métodos para asegurar la confiabilidad, y esos métodos son los 6 que ya te he explicado en otros videos. Entonces, como puedes entender, el principal error que cometen las instituciones educativas de nivel superior es que están pensando que la competencia es un hecho académico, cuando en realidad es un hecho netamente económico. Aquí el principal reto, el principal desafío, consiste en de qué manera yo, en un entorno que no es laboral, es decir, en una institución educativa, en un entorno que no es laboral, de qué manera logro yo reproducir condiciones que se asemejen a las condiciones laborales, a las condiciones del trabajo, a las condiciones reales del desempeño de una persona en una actividad económica primaria, secundaria o terciaria. Esto es fundamental de que tú lo entiendas. Si tú entiendes desde el saque que la competencia es un hecho económico, ya tienes gran parte del partido ganado. ¿Correcto? La competencia no existe al margen de la economía. La competencia tiene un hábitat natural. Su hábitat natural es el trabajo. Es por eso que yo soy un gran crítico de que se aplique o se pretenda, porque no se ha logrado aplicar en ninguna parte del mundo, de que se pretenda aplicar el enfoque por competencias en la educación básica. ¿Me dejo entender? Sobre todo si esa educación básica no es para el trabajo. Si no es para el trabajo, entonces no puedo desarrollar competencias. Además que hay una serie también de problemas que yo te explicaré en otro vídeo. Pero esto es lo primero que tú tienes que entender. Entonces, yo tengo una institución educativa superior, que es donde tenemos que aplicar el enfoque por competencias. Pues para eso fue diseñado. No lo puedo aplicar para la educación básica porque para eso no se diseñó. El objeto de estudio del enfoque por competencias ni es la niñez, ni es la infancia, ni es la educación básica. Si no, dejaría de llamarse enfoque por competencias y se llamaría pedagogía. Y entonces hay una diferencia, eso es lo que no entienden los colegas pedagogos. Hay una diferencia entre el enfoque por competencias y la pedagogía. No es lo mismo. Este enfoque está especializado en identificar lo que hacen los trabajadores para poder diseñar currículos y formar profesionales. Ese es uno de los grandes usos. Hay otros usos, yo te lo explicaré en otros vídeos. Pero volviendo entonces a nuestro eje central, una competencia es un hecho económico. ¿Por qué? Porque las competencias solo existen cuando las personas están trabajando. Y en segundo lugar, por ende, toda competencia se ubicará siempre dentro de una actividad económica primaria, secundaria o terciaria. Por otro lado, el entorno de una competencia siempre será o un emprendimiento personal, que podría ser individual, o se encontrará dentro de un engranaje organizativo como una pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, el gran desafío que tienen las universidades y los institutos técnicos en el mundo es darle la suficiente cantidad de horas de práctica a sus estudiantes para que puedan alcanzar esa competencia, reproduciendo las características, las condiciones del hecho económico que la competencia representa. Ahí es en el caso del Perú en donde tenemos un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley 3220 metió, quienes hicieron la ley 3220 metieron la pata completamente, ¿no? Entonces perjudicaron el país y lo vienen perjudicando en la ejecución del enfoque por competencia. ¿Por qué? Porque en el Perú un crédito es igual a 16 horas, pero de teoría. Pues brutalidad mayor no se les pudo haber ocurrido a estos caballeros que hicieron esa ley, definitivamente, ¿no? Y la ley dice que la práctica
tendría que ser de 32 horas para alcanzar un crédito. Entonces en el Perú hicieron las cosas completamente al revés, ¿no? 16 horas de teoría son un crédito y 32 horas de práctica son un crédito. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, que la práctica vale más, porque solo 16 horas la teoría vale más porque solo 16 horas te permiten alcanzar un crédito, mientras que para alcanzar un crédito de manera práctica tendrías que pasar 32 horas, es decir, tendrías que utilizar el doble de tiempo. Y en el enfoque por competencias, curiosamente, lo más importante es la práctica, no solo la teoría. Si usted domina la teoría, usted no es una persona competente, porque la competencia, al ser un hecho económico, implica que la persona pueda realizar su desempeño de manera objetiva. Y si la persona está llevando, por ejemplo, un curso de fabricación de zapatos y no puede fabricar un zapato, no es capaz de producir un zapato, entonces no es competente, es así de simple. Entonces la competencia está determinada por la práctica. Tiene que haber teoría, sí, pero la teoría solo te va a dar fundamentos, no te permite intervenir en la realidad. El desempeño se encuentra en un alto nivel de autenticidad y por lo tanto, para que una competencia pueda ser lograda y aprobada, yo tengo que pasar y atravesar una gran cantidad de horas de práctica. Si no logro ejecutar ese desempeño que indica la competencia, significa que todavía no estoy hábil para poder trabajar. Imagínense ustedes un piloto de avión, ¿no? El piloto de avión lleva horas de teoría, sí, pero también lleva horas de práctica. Entonces él tiene que pasar 100, 200, 300 horas de vuelo. Si no logra despegar el avión, volarlo y aterrizarlo con seguridad, siguiendo sus protocolos, no ha alcanzado, lógicamente, la competencia. Entonces el Perú es el único país en el mundo que tiene el peor sistema de créditos del planeta. Porque quienes hicieron esa ley 30220 no sabían ni lo que estaban haciendo, definitivamente. Entonces, el sistema de crédito en el caso del Perú es un enemigo de las competencias. ¿Por qué? Porque le da mayor atención, mayor importancia matemáticamente a las horas de teoría que a las horas de práctica. ¿De qué manera podríamos corregir esto? Muy sencillo. Cambiaríamos la fórmula. 16 horas de práctica deberían ser un crédito y 32 horas de teoría, lo mismo. De tal manera que la teoría siempre debería de valer menos. De tal forma que las instituciones educativas lo mejor que pueden hacer es reproducir condiciones reales, ¿no? Reales de trabajo para que las competencias puedan desarrollarse incrementando el volumen de práctica. ¿Ya? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, vámonos con el otro enemigo. El otro enemigo consiste en el método. Muchas personas piensan que las competencias, por el hecho de que yo las declare en el currículum, se van a lograr solas. Eso es completamente falso. Para que una competencia se pueda lograr, yo tengo que utilizar una diversidad de métodos que son los más efectivos en el mundo y que tienen un mayor grado de autenticidad. Entonces, los métodos que yo podría usar para poder desarrollar una competencia son básicamente unos 5. El método de aprendizaje por proyectos, el método de aprendizaje el método de aprendizaje clínico, el método de aprendizaje por estudio de casos, el método de aprendizaje de investigación-acción, que actualmente lo llaman STEAM, lo cual es correcto, y el método de enseñanza-aprendizaje basado en problemas. Entonces, proyecto, clínico, investigación-acción, casos y problemas son los 5 mejores métodos para poder desarrollar una competencia. No es que esos métodos hayan sido desarrollados como parte del enfoque por competencias, porque tú tienes que entender que los métodos no pertenecen al enfoque, los métodos pertenecen a la didáctica. Que se sepa en el mundo, los mejores métodos para formar un profesional son estos 5 que te acabo de mencionar. Pero el principal enemigo que tenemos
y que las universidades todavía no entienden que tenemos, para que una competencia se desarrolle, el principal enemigo a nivel de los métodos es el método expositivo. Es decir, ese hecho mediante el cual los profesores vienen a dictar clases, transmitir información y están dando conferencias y conferencias y conferencias tras conferencias, los estudiantes están tomando apuntes y finalmente viene un examen parcial, final, algún tipo de evaluación que además tiene demasiado peso y que es excesivamente teórica, ¿no? Es decir, tiene una baja autenticidad. Entonces, sin métodos apropiados, la competencia es imposible que se desarrolle. Y el peor método para poder desarrollar una competencia es necesariamente el método expositivo. Así que la recomendación sería, cambien el método expositivo, no dejen de usarlo, lo que tengo que hacer es reducirle el tiempo. Entonces, si yo tengo, digamos, unas 2 horas, 20 minutos del método expositivo y eso es suficiente. De ahí puedo pasar a trabajar por proyectos, ¿sí? Proyectos, puedo trabajar de manera clínica, puedo trabajar con investigación-acción, puedo trabajar con casos o puedo trabajar con problemas. ¿Correcto? Cambien el método y lograrán las competencias. Si no cambian el método expositivo, las competencias no van a desarrollarse. Porque la competencia, vuelvo a repetir, no es un hecho académico, es un hecho económico. El tercer gran enemigo de las competencias es la famosa evaluación, especialmente la evaluación escrita. ¿Por qué? Porque yo no puedo evaluar una competencia por escrito. ¿Por qué? Porque la competencia es un hecho económico, es decir, es un desempeño real que existe en el mercado de trabajo. La competencia no existe en la universidad. La competencia existe en el mercado de trabajo. Eso es lo que las universidades todavía no entienden. Si lo entendieran, sería mucho más fácil diseñar la evaluación. Entonces, la evaluación de la competencia tiene un principal enemigo, que es la evaluación escrita. Usted no puede evaluar una competencia por escrito. La única manera de evaluar una competencia es usando la pirámide de Miller. Y Miller establece que la competencia solo se logra en el nivel superior, es decir, cuando la persona hace. Si la persona no hace, no realiza el desempeño, no es competente todavía para poder insertarse en el mercado laboral de una manera eficiente. ¿Correcto? Entonces, el examen escrito se encuentra en el nivel más inferior de la pirámide y solamente está evaluando prácticamente el conocimiento conceptual de los estudiantes. Si las universidades quieren entonces lograr competencias, lo que tienen que hacer necesariamente es cambiar, reemplazar el examen escrito por una evaluación de tipo clínica. Es decir, construyendo estaciones que reproduzcan entornos reales de trabajo con mayor nivel de autenticidad para que los estudiantes puedan, de una manera práctica, demostrar sus desempeños combinando una evaluación cualitativa y cuantitativa. ¿Correcto? Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículo por competencias, y estas son las 3 grandes enemigas de las competencias. Número 1, no entender que la competencia es un hecho económico y no académico. Número 2, no entender que las competencias solo se pueden desarrollar con métodos altamente auténticos. Y número 3, pensar que las competencias se pueden evaluar por escrito. Grandes errores garrafales. Te invito a nuestra próxima masterclass. Nos vemos en nuestro próximo episodio.